junto con FAMAE realicé un estudio de vida útil remanente de periscopio R17 de tanques Leopard 2 A4 chileno. Un poco para situarnos lo que va a hacer esta presentación, voy a explicar un poco el contexto en el cual se desarrolló este trabajo, la descripción del problema que tuvo tanto el Ejército y FAMAE, los alcances de este proyecto, un poco la metodología que utilicé para hacer este trabajo, los resultados que obtuve y también las conclusiones que obtuve de este resultado de este trabajo y las recomendaciones que doy tanto hacia FAMAE como hacia el Ejército. Un poco el contexto de los tanques Leopard 2 son tanques desarrollados en Alemania en los años 70, entraron por primera vez en acción en Kosovo junto con el ejército alemán. Estos tanques fueron comprados por Chile en el año 2006 y llegaron en varios lotes a partir de 2008. Chile compró aproximadamente más o menos 140 de estos tanques que se dividen en 3 brigadas a lo largo de Chile. Antes de su llegada a Chile se le realizó un overhaul, por así decirlo, casi perfecto, que llegaron totalmente funcionando a Chile. A diferencia de las otras presentaciones, un activo físico para una empresa que no tiene fines de lucro es muy distinto. Un activo militar cumple básicamente con 2 roles, los cuales son la disuasión y el combate, a diferencia de las otras presentaciones que hemos visto, que se enfocan un poco más en la producción y en el lucro. Entonces, un poco para comparar el predecesor del tanque Leopard 2, que es el Leopard 1, vamos a ver que la tripulación son relativamente 4 personas igual para los 2 tanques. El Leopard 2 tiene mayor velocidad que el Leopard 1, tiene un poco menor autonomía debido al mayor peso y al mayor motor que tiene un arma primaria un poco más potente que la del Leopard 1 y tiene un alcance mayor de tiro. No cuenta con disparo de movimiento el Leopard 1 y sí, ambos contienen cámara térmica o visión nocturna. Entonces, un poco para que sepamos cómo está la tripulación ubicada dentro del tanque, podemos ver que son 4 personas. Está el conductor, que está debajo del tanque, en la parte inferior. En la torreta se encuentra el municionero, el artillero y el comandante. Entonces, ahora que sabemos un poco más de cómo se ubican en el Leopard 2, y ¿qué analicé yo particularmente? Analicé el periscopio del comandante, que es el Peri R17. Entonces, veamos un poco las funciones que entrega este periscopio. El periscopio en sí entrega, la gracia que tiene es que entrega visión protegido, o sea, de dentro del tanque, en una zona protegida, entrega visión del exterior. Y el único que cuenta, el único que entrega visión los 360 grados, independiente del movimiento tanto de la torreta como de la parte inferior del tanque. Aparte, tiene conexión con la cámara térmica, lo que hace que en un ambiente de baja visibilidad o en un ambiente de visibilidad nocturna pueda operar de igual manera. Así, no así con respecto a los otros tanques de los posibles enemigos que se tienen. La ventaja de este tanque que tiene es que, claro, cuenta con disparo en movimiento, operación nocturna de baja visibilidad y mayor alcance de tiro. También, junto con el periscopio, el comandante puede tomar y dirigir la torreta a donde está apuntando o está mirando con el periscopio. Entonces, un poco los componentes que analicé para este trabajo fueron tanto la unidad electrónica del Peri, que me entrega toda la parte electrónica, y el periscopio mismo. Estas 2 cosas funcionan, por así decirlo, en serie. O sea, si se prende la unidad electrónica, empieza a funcionar el periscopio y se echa a perder una, ambas se echan a perder y se pierde la visión del periscopio. Entonces, un poco el problema que tuvo FAMAE o el ejército es que se terminó la garantía de estos periscopios de los fabricantes y la cosa que pasó es que intentaron de buscar repuestos, pero no hay estos repuestos. No hay estos repuestos en el mercado porque los fabricantes crearon la obsolescencia tecnológica de esto comprando todos estos repuestos antiguos y, o sea, ofrecían en parte de pago, recibían en parte de pago todos estos periscopios a las nuevas y entregaban las nuevas versiones a los otros ejércitos. Entonces, se quedaron con todos los repuestos y no pudieron, o sea, la gente no puede llegar y comprar estos repuestos. Entonces, por eso es muy costoso y bueno análisis. Aparte, la nueva versión es demasiado cara. Entonces, por eso se realizó un análisis para ver cuánto tiempo de vida útil le queda para ver qué conviene, si conviene repararlo o comprarlo nuevo. Entonces, los alcances de este proyecto que yo analicé fue solo la brigada corazada Arica y solo analicé el periscopio y la unidad electrónica, no el tanque en su totalidad. Y la gracia de este trabajo va a ser determinar la vía residual de los periscopios, tanto la unidad electrónica como el periscopio, y determinar el nivel de servicio de esta brigada. Entonces, un poco la metodología que utilicé fue la obtención de los datos, cálculo de perfil de uso, de cuánto se usan estos periscopios, ajusté un modelo, estimé la confiabilidad de los componentes, calculé la vía residual, estimé el nivel de servicio y hice un análisis de sensibilidad para posterior entrar a una recomendación. Entonces, la variable de análisis que elegí fueron los barómetros, tanto del periscopio como la electrónica. Como a esto se le realizó un overhaul antes de su llegada a Chile, asumí que los barómetros se reseteaban a la hora de llegar a Chile. Entonces parten desde horas chilenas como 9. Entonces, un poco el histograma de perfil de uso, de cómo están estos, de cuánto se usan estos tanques. Podemos ver que justo
bueno, una curva relativamente similar, que la mayoría se encuentra entre 40 y 80 horas de operación desde su llegada. Un poco cómo se han usado los PERI. Ahí también se ve el intervalo en donde más se centra, y los primeros datos, como hay varios, algunos datos se omitieron, algunos ejes se omitieron, y no todos los datos representan la realidad de este trabajo porque por temas de confidencialidad no se pueden mostrar, pero a grandes rasgos representa más o menos lo bueno de lo que se obtuvo el trabajo. También el histograma de la unidad electrónica, que se ve muy parecido al periscopio, y ahora pasamos a un análisis de confiabilidad. Vamos a ver la curva de confiabilidad del periscopio, en la cual se aprecia que, por ejemplo, para un %, va a sobrevivir 50 horas, o sea, 170 o 180 horas de operación, con una probabilidad del 50% más o menos. También se realizó confiabilidad condicional, o sea, si ya vivió, por ejemplo, 40 horas de operación, ¿cómo se comporta la confiabilidad del periscopio a través de las horas de operación? Y lo mismo se realizó, por ejemplo, para 200 horas de operación, que se ve, por ejemplo, que si ya vivió 400 horas o sea, 200 horas de operación, con un 40% de probabilidad, va a sobrevivir aproximadamente 100 horas de operación extra. Lo mismo se hizo para la unidad electrónica. Pero para este caso se puede ver que las curvas son un poco más juntas. ¿Por qué pasa esto? Porque hicimos un análisis y estimamos que las fallas son aleatorias. O sea que independiente de la hora de uso van a fallar de forma aleatoria. Entonces también se realizó la confiabilidad conjunta, el conjunto unidad electrónica periscopio. Y podemos determinar estas ambas curvas de confiabilidad tanto del peri como de la unidad electrónica, y estimamos la del conjunto, que es un poco más parecida a la del periscopio, dado que la unidad electrónica tiene falla aleatoria. Entonces pasemos un poco al cálculo de la vía residual, que es lo que nos interesa para este trabajo. Pudimos determinar en este gráfico la vía residual del periscopio. Abajo se muestran las horas de operación que tiene y lo que le queda. Por ejemplo, si ya tiene 0 horas de operación, le queda cierta cantidad de vía útil residual, y a medida que vamos avanzando, se nota que, por ejemplo, si ha vivido 200 horas de operación, disminuye la cantidad de horas residual que le queda, o sea, la cantidad de horas de vía. Lo mismo para la unidad electrónica, y para el conjunto, como dije, que se aprecia un poco más a lo que fue el periscopio. Entonces, analizamos un poco la brigada de Arica. Así es como están los tanques con los periscopios hoy en día. Así es. ¿Y cuánto le quedan? Bueno, eso es lo que yo puedo estimar de cuánto le queda de día 1. Entonces, como por temas de confidencialidad no se puede demostrar cuántas horas le van a quedar, pero se realizó el trabajo y se muestra a medida cada cuántas horas de operación tenía y cuánto le queda para trabajo antes de que falle. Entonces, va a ser un poco ahora. Con esto pude optimar la tasa de falla, y con la tasa de falla pude calcular un poco el nivel de servicio de la brigada. Entonces, en este gráfico podemos ver que, bueno, se echan a perder los ejes, pero la gracia de este gráfico es, variando el nivel de stock en el eje Y, variando el nivel de stock y variando el turnaround time, que es el tiempo de reparación de estos periscopios, podemos obtener un gráfico, una zona dentro del gráfico del nivel de servicio del tanque, o sea, cuán operativo va a estar toda la flota si tenemos tanto stock y cada cuánto tiempo se puede llegar a reparar. Esto, por ejemplo, no sé, si quieren tener un nivel de servicio del 80% y tienen, por ejemplo, un turnaround time de un par de meses, de 2 o 3 meses, con un stock de alrededor de 6 o 7 periscopios van a poder tener un buen nivel de servicio. Esto se sensibilizó con respecto a la tasa de falla. Por ejemplo, ¿qué pasa si aumenta un poco la tasa de falla un 20%? Se nota que va disminuyendo el área en rojo a medida que se aumenta la tasa de falla. Por ejemplo, un 50% hasta un 100% en el caso de que se llegue a utilizar mucho más el periscopio o el tanque. Lo mismo se realizó para la unidad electrónica. Se nota que un poco menos crítica el periscopio, el nivel de servicio puede llegar a ser mucho mayor en toda el área, porque se aprecia toda el área más en rojo. Y lo mismo se hizo sensibilizando la tasa de falla del periscopio un 20%, un 50%, hasta un 100% en el caso de falla. Y lo interesante ahora es que pudimos hacer el conjunto. Agarramos dos elementos y los juntamos y calculamos el nivel de servicio del conjunto. Se puede ver que es un poco más parecido a lo que es el periscopio, no así la unidad electrónica. Entonces, también se puede ver que, por ejemplo, para un turnaround time de 4 o 5 meses, con un nivel de stock de 8, no sé los ejes, pero más o menos los datos para que sepan, 6 o 7 periscopios, tiene un nivel de servicio ya sobre el 80% de la flota. También se hizo lo mismo, sensibilizando, aumentando la tasa de falla un 20, un 50 y hasta un 100% en el caso de que se lleguen a utilizar mucho más estos periscopios debido a cualquier conflicto o mayor uso de parte del ejército. Entonces, como conclusiones, ya puedo decir de este trabajo es que el periscopio
R17 es un poco más crítico que la unidad electrónica, que la unidad electrónica tiene un poco más falla aleatoria, entonces probablemente sea mejor sacar la falla, y estimé cuánto en promedio, dadas las condiciones que están actualmente, va a durar este periscopio y cuál va a ser la tasa falla un poco de eso. Aparte, para determinar la gente tanto de FOMAE y el ejército un nivel de servicio deseado para ellos, pueden ubicarse en el gráfico en la zona donde ellos tengan sus parámetros y obtener el nivel de servicio deseado. Y como recomendaciones que puedo dar, que tienen que mejorar un poco más la toma de datos, es súper difícil, fue súper difícil encontrar datos buenos de todo esto, entonces mejoraría un poco más la toma de datos, porque es realmente importante. A estos tanques se les realiza mantenimiento conservativo programado durante un par de veces al año, entonces podrían aprovechar de tomar datos de los periscopios, de la unidad electrónica, de la cámara térmica o de otros componentes y ir anotando cuántas horas de operación lleva, si ha fallado o no, a qué hora falló. Ese tema ayuda mucho para tener una mejor gestión de equipo, gestión de activo físico. Tratar también, no se le realiza mantenimiento preventivo a estos componentes, sería bueno tratar de realizarle estos mantenimientos para poder hacer que duren un poquito más y tratar de este mismo modelo ampliarlo para toda la flota de los tanques y aparte también puede ser ampliarlo para todos los componentes de los tanques, como dije, la cámara térmica o el láser, hay varios componentes que también pueden ser utilizados con este modelo. Y por último, dar agradecimiento a las personas que me ayudaron en el trabajo, el mayor Héctor Inestrosa, que se encuentra aquí, está el capitán Ricardo Macera y el Carlos Roni, porque me ayudaron harto en la obtención de datos y en las consultas acerca de este tema que es muy difícil encontrar datos e información debido al tema de confidencialidad. Bueno, muchas gracias.